Buenas noches, pues Hola soy Víctor, Vic. ¿Qué tal? ¿qué tal? Me pareció pues una oportunidad muy importante de aplicar lo que hemos venido leyendo de esta parte pues de la descripción de los cargos, del análisis de los cargos, del perfil del cargo, que es Ujú. como la base de todo lo que vamos a estar estudiando, ¿no? Entonces, eh, ahí nos esforzamos, pues uno ve Sí, que en la práctica, que una cosa es cuando uno lee la teoría y otra pues es la práctica, es más exigente. claro que sí, así es. Entonces, la idea era que empezáramos a entender la importancia de hacer unas buenas identificaciones de los cargos, analizarlos para luego hacer las descripciones y que lo pudieran llevar a la práctica con un caso real en una empresa real. Ok, gracias Víctor. María. Sí, profe, con esta actividad pues se afianzan más conocimientos y con el formato que usted nos envió se aclaran muchas, se van aclarando y duditas que uno va teniendo, pero a la vez, pum, haciendo las cosas, las va aclarando. Y súper, Fue muy bueno, sí. súper María. Entonces ahí vamos dejando claridades que pues no todos los formatos de descripción de perfiles son Ah, sí, no iguales. son iguales, todos son muy Exacto. diferentes, sí, Depende pero como tienen de una las similitud, características. pues como por decirlo. Ujú, Sí, exacto. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. Gracias María por traerlo a colación. Paula, muy amables. nos ibas a comentar algo. No, no, profe. Ok. Bueno, entonces les propongo una dinámica para esta videoconferencia y es que en estos primeros 15, 20 minuticos voy a explicar o continuar con el tema de clase, pues quiero hacer una presentación para enfatizar en algunos temas y luego por equipos nos vamos a dividir para hacer unos trabajos o para enfocarnos en unos temas por equipos. ¿Listo? ¿Han trabajado por equipos a través de Zoom en algún momento? No, Bueno, no, entonces profe. No, hoy la vamos a, verdad no. hoy vamos a tener esa nueva experiencia. Entonces, en la primera fase, más o menos 15, 20 minuticos van tomando notas. Yo les voy a hacer como una clase magistral, por decirlo así, explicando unos temas. Y en la segunda parte les voy a indicar cuál es el trabajo por equipos y de acuerdo a la cantidad de personas que estemos en la sala, los voy a dividir. ¿Listo? Listo, Ok, profe. Bueno, entonces la idea es que nos abramos bastante ahorita a trabajar con los compañeros. Entonces, ahí sí, les voy a compartir mi pantalla para que comencemos esta primera parte. No se me angustien, que va a ser un poquito pues como más dirigida en términos de explicación, pero es necesario pues como hacer énfasis en algún tema. La semana pasada propusimos un pacto pedagógico para este núcleo, hablamos de nuestras frases célebres, salieron cosas muy interesantes allí, cada uno nos dio a conocer o se dio a conocer al núcleo al resto de los compañeros mediante su frase célebre y les agradezco mucho pues por esa apertura y eso nos ayudó un poco a romper el hielo. Finalmente, las actividades de seguimiento se pactaron para estas fechas. Hoy tenían la primera entrega de la descripción del perfil de cargo. Dentro de 8 días vamos a tener la estrategia de reclutamiento, selección y la simulación de entrevista por competencias, que hoy vamos a hacer en énfasis en esos temas. Y el fin de semana vamos a tener nuestro primer examen, que es el examen parcial sobre el primer objeto de aprendizaje. Eh, Ahorita alguien me mandó un correo porque las fechas de los exámenes no estaban actualizadas. Ya eso lo corregí, muchas gracias por hacérmelo ver. Las fechas están para el parcial. Este fin de semana que cae, si me corrigen, cae 15, 15. 15, 16. El parcial, de una vez les cuento, va a estar habilitado desde el sábado a las 8 de la mañana hasta el domingo a las 10 de la noche. ¿Sí?
¿Qué recomendaciones les hago? La primera es que tengan el programa Respondus Monitor descargado en su computador. La segunda es que no dejen la presentación del examen para última hora, por favor. Concéntrense bien, coman bien, descansen antes del examen, confíen en su conocimiento, lean muy bien cada pregunta. Si el examen va a tener 2 horas, cada uno tiene 120 minutos para presentarlo, pues no lo contesten a la carrera, tómense el tiempo, ¿sí? Porque a veces no es que no tengamos los conocimientos o la habilidad para presentarlo, por temas de comprensión de lectura a veces nos rajamos, entonces tómense el tiempo con toda la calma y la pausa para presentarlo. ¿Listo? Profe, Bueno, yo hago una preguntita y qué pena. claro que sí, adelante. De pronto si me tengo que levantar, porque a ir al baño, en fin, no puedo hacer, es que no puedo aguantarme mucho por algo médico que tengo. Claro, qué Porque me bueno. está pasando que es que Sí. como con los parciales y soy que me quiero morir, por mi Qué bebé bueno. no puedo aguantarme No te tanto. preocupes, qué bueno que lo mencionas porque entonces por tu condición, pues sería muy chévere que me envíes como una especie de evidencia de de la situación que te pasa ahora. Y lo otro es que como el examen se está grabando, todo el tiempo los graba a ustedes, que digas, voy a pararme un momento al baño y ya regreso, ¿cierto? Por tu Sí, condición. qué pena pues hacer este Listo, comentario ahí, no sino te que mejor. preocupes, esas cosas pasan, María, somos seres humanos. Miren, yo les conté la semana pasada en la condición en la que estoy, ni más faltaba, pues es que no, en cualquier momento atravesamos muchas situaciones, ¿no es cierto? Antes, Ok, gracias muchas por la gracias. confianza, María. Listo. Profe, Sí, Paula. ¿cómo va a ser la dinámica del examen? ¿Preguntas Ay, abiertas? sí, perfecto. Listo. Bueno, nos vamos adelantémonos un poquito entonces a ese punto. Les traigo una propuesta. Los temas van a ser el primer objeto de aprendizaje, ¿cierto? Y lo que alcancemos a abordar en esta segunda semana. Pero les tengo una propuesta y es que a partir de mañana hasta el viernes yo les voy a abrir un foro por el tema, por el espacio de foros y debates, para que por ahí ustedes, desde lo que han estudiado, propongan preguntas con su debida respuesta que crean que pueden ir en el examen parcial. Por ejemplo, ¿qué es un cargo o una descripción de cargo? Explique con sus propias palabras en qué consiste una entrevista por incidentes críticos y ustedes mismos respondan, o una pregunta con múltiple respuesta, o una pregunta de selección múltiple, o una pregunta de falso y verdadero, ¿sí? Que integre el objeto 1 y el objeto 2. Así, eso nos sirve de repaso a nosotros, pues y al resto de los compañeros. Y por qué no, yo podría incluir una, dos o tres preguntas de las que ustedes pongan ahí que sean interesantes en el parcial, o tomar de referencia lo que ustedes van registrando allí para ponerlo en el parcial. Me gusta que los parciales sean co-creados, que los construyamos entre todos. Les parece la propuesta, pero abro la posibilidad para que participemos. La idea es que de miércoles a viernes, se me ocurrió una pregunta, estoy estudiando el objeto 1, se me ocurrió una pregunta sobre la diferencia entre rol y cargo, por ejemplo. Entonces la pongo ahí en el foro y así nos ayudamos entre todos. ¿Qué les parece esa propuesta? Sí, está bien. ¿Qué opinan el resto de los compañeros? Profe, ¿es el objeto 1 y 2? Sí, el objeto 1 y 2. Perdón, el objeto 1. Ah, Y bueno. para el examen final, el objeto 2 y 3. Ah, bueno, ya. Porque se Además, tenía la duda con lo de entrevista. aquí está especificado. Además, se van a tener en cuenta también temas de los documentos de apoyo. Listo, los documentos de apoyo que han tenido esta primera semana de clase. Ah, ¿Ok? listo. Bueno, Listo, entonces a partir de mañana van a tener un debate, un foro, perdón, abierto
para que ustedes propongan preguntas y aprovechen para repasar de manera colectiva para el parcial. Listo. Por lo general son entre 10 y 20 preguntas. Se puede poner una situación y a partir de esa situación la respuesta más viable, una pregunta con selección múltiple, una pregunta de falso y verdadero, ¿sí? Listo. Listo, profe. Bueno, entonces vamos a mirar. Hace 8 días nos quedamos con estas dos preguntas y es, ¿cuáles son las ventajas de tener buenos procesos de selección en las organizaciones? ¿Y cuál es el aporte de valor que hacen los procesos de selección a las organizaciones? Pensemos un poquito la respuesta a esta pregunta y si alguien quiere aportar, adelante, bienvenido. ¿Cuáles creen que sean las ventajas de tener buenos procesos de selección en las organizaciones? Pues yo diría que encontrar las personas que puedan llevar a la organización a alcanzar sus objetivos y su rentabilidad. Ok, entonces la ventaja es encontrar personas que ayudan a la organización a alcanzar sus objetivos y no solo eso, también a alcanzar rentabilidad para el negocio. Ok, válido, muy bien, Víctor. ¿Qué más se les ocurre? ¿Cuáles serán las ventajas de tener buenos procesos de selección? Yo Adquirir pienso, nuevas, Sí, Paula y luego Fabián. adquirir nuevas experiencias, nuevas ideas, nuevos potenciales en la empresa. Adquirir nuevas ideas, experiencias y potenciales para la organización. Eso cuando hacemos, por ejemplo, reclutamientos con ofertas externas. Ajá, sí. Súper, excelente, Paula. Exacto. Gracias, Fabián. pues yo pienso que encontrar el talento humano idóneo que aporte desde su experiencia y conocimiento a la contribución del desarrollo de los objetivos de la compañía. Por ejemplo, en cuanto al tema de las competencias que tiene cierto cargo, entonces que la persona cumpla con esas competencias idóneas para poder ejercer sus funciones. Excelente, entonces va muy en sintonía con lo que nos decía Víctor ahorita. Encontrar personas que tengan las competencias y las capacidades para desempeñar determinados cargos que le aporten a la empresa a conseguir sus objetivos. Muy bien. ¿Alguien más quisiera aportarnos a estas preguntas? Profe, yo Sí, Paula, adelante. también pienso que un buen proceso de selección pues ayuda a que la persona se ajuste al perfil que estamos buscando, porque muchas veces no se ajustan al perfil, entonces llega una persona con conocimientos o con gustos diferentes. Excelente. Entonces, acabas de decir una palabra súper clave que es parte de todo este núcleo y es promover el ajuste. ¿Sí? Entonces, vamos retomando lo que nos dicen los compañeros. Encontrar el personal idóneo para desempeñar los cargos que ha diseñado la organización y así aportar al cumplimiento de los objetivos de la misma. Por otro lado, entonces, traer a la organización personas que oxigenen desde la innovación, desde la cultura, desde sus capacidades y promover el ajuste, no solo para que la organización logre sus objetivos, sino para que la persona se adapte a la organización. Excelente. ¿Alguien más quisiera aportar a esta respuesta? Profe, también, digamos, reducir costos, evitar la rotación de personal. Exacto, eso sería un impacto al tener un buen proceso de selección, porque si la persona tiene un mayor proceso de ajuste a la organización, pues probablemente vamos a mitigar el riesgo de tener una elevada rotación de personal. Hay factores pues que se nos salen de las manos en términos motivacionales. A veces no es posible controlar todo con el empleado, pero sí mitigar o minimizar el riesgo de la alta rotación, mitigar o minimizar el riesgo de los gastos, porque cuánto le implica a una organización activar cada vez un proceso de selección.
cuánto está dejando de percibir la organización y el cliente cuando una persona está cada vez nueva en un cargo y no ha logrado adaptarse. Entonces, ahí hay un asunto bien interesante porque no solamente esto repercute en términos del cumplimiento de objetivos, sino que repercute en términos contables y financieros en la organización, repercute en el clima laboral y en la satisfacción de los empleados, ¿cierto? Entonces, muy interesante todo lo que nos han aportado los compañeros hasta ahora. ¿Alguien más antes de pasar a la siguiente diapositiva? Perfecto. Entonces, el proceso de selección es estratégico para la organización. ¿Ustedes qué consideran? Totalmente. Exacto, según lo que hemos hablado, es claro entonces que los procesos de selección y provisión del talento humano son claves y estratégicos para una organización, porque pues si bien en las empresas el cliente externo es el centro de la estrategia, o sea, el centro del negocio, pues quien finalmente es el que va a atender a ese cliente externo, nuestros empleados. Entonces, entre más se ajuste el proyecto de vida del empleado a lo que nosotros estamos ofreciendo y requerimos como organización, pues mayor éxito va a haber en ese proceso de selección. Listo. Entonces, ¿qué es un proceso de selección o qué es la selección de personas? ¿Quién quiere leer esa definición de María Atalaya? ¿Cómo va Proceso esa por allá? proceso mediante el cual se elige a la persona adecuada para el puesto adecuado. Se busca el equilibrio puesto-persona. El objetivo de la selección de personal es cubrir una vacante en la organización con el candidato adecuado. Exacto. Vamos cada uno a leer nuevamente esa definición e identifiquemos las palabras claves de allí. ¿Cuáles son las palabras clave? Que va muy de la mano con lo que nos han dicho los compañeros. Candidato adecuado. Encontrar el candidato adecuado, exacto. Puesto adecuado. Exacto, entonces vamos viendo que no solamente es encontrar la persona adecuada, es tener definido previamente el puesto adecuado, que es lo que ustedes han venido haciendo en esta primera semana del núcleo, ¿sí? Porque cuando yo pongo un puesto exagerado en sus funciones, exagerado en sus responsabilidades, o estoy pidiéndole a una persona que tenga 20 competencias, o que, ¿sí? ¿Será que si está bien diseñado el cargo, será que sí vamos a encontrar la persona adecuada para ese cargo? Por aquí alguien nos chateó algo, discúlpenme un segundo. Tener el personal de alto conocimiento adecuado para cada proceso y queriendo tener una estabilidad laboral en la empresa. Exacto, equilibrio, así como lo menciona, gracias Mauricio, así como lo menciona la autora. Buscar un equilibrio, porque cuando tengo un puesto exageradamente demandante en términos de responsabilidades, en términos de funciones, en términos de competencias, pues será más difícil encontrar en el mercado o encontrar afuera una persona así. O cuando tengo un puesto con altas responsabilidades, con un nivel de experiencia alto para el perfil, con un nivel de formación altísimo, pero el salario no es competitivo, entonces sí será el puesto adecuado para la persona adecuada. Son todas esas preguntas las que nos debemos hacer para identificar persona adecuada, puesto adecuado. Y ahí es lo que se traduce en la persona adecuada, es lo que se refiere al perfil del cargo. Y el puesto adecuado es lo que se refiere al cargo. El cargo lo diseña la organización a través de qué elementos conforman o componen el cargo. Dentro de lo que ustedes descubrieron esta semana, ¿qué elementos componen un puesto de trabajo o un cargo? Las tareas o La experiencia atribuciones. laboral. Las tareas o atribuciones vamos a empezar a identificar. Experiencia laboral sería parte del cargo o del perfil del cargo.
Del perfil. Exacto, del perfil que debe tener la persona para desempeñar ese cargo. Entonces, hay una diferencia muy clara entre el cargo y el perfil del cargo. El cargo es lo que requiere la organización para desempeñar un determinado rol dentro de su organigrama o dentro de su estructura. Y el perfil es lo que debe tener la persona que va a desempeñar ese cargo. Entonces, todo lo relacionado con conocimiento, experiencia laboral, desarrollo de competencias, personalidad, motivaciones, hacen parte del perfil o del cargo. Del perfil. Perfil. Exacto, excelente Nati y Paula, del perfil. Todo lo que se le atribuya a la persona hace parte del perfil. Y si nombramos tareas, responsabilidades, nivel de relacionamiento interno y externo, competencias técnicas, organizacionales, personales, nivel dentro de la organización, nivel de inglés, jefes inmediatos, personas subordinadas, riesgos laborales, insumos a cargo, ¿hace parte del perfil o del cargo? Del cargo. Del cargo. Del cargo. Excelente, súper bien Mauricio. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo que requiere la organización para el desempeño exitoso dentro de su estructura está relacionado con el cargo. Y todo lo que se le atribuye o se le tributa a la persona que es idónea para desempeñar ese cargo va relacionado con el perfil. ¿Listo? Entonces, si fusionamos esas dos cosas, en un análisis es cuando diseñamos, ahí tenemos el insumo para diseñar, el cargo. Listo. Entonces, para un proceso de selección, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Cuál es el primer insumo que debemos tener en cuenta según lo que estamos conversando para dar inicio a un proceso de selección? Un requerimiento. Primero, el requerimiento exacto, de dónde sale la necesidad de la vacante. ¿Y qué más? El cargo exacto. Entonces, siempre que se abre la necesidad de cubrir una vacante o se abre una nueva vacante en la organización, hay que revisar el cargo. No es que un cargo se diseñe una vez en la vida y ya no se vuelva a diseñar. Cada que iniciemos un proceso de selección, lo primero que se debe hacer es revisar el cargo, porque los cargos siempre están sujetos a mejoras, a cambios, ¿sí? Por ejemplo, en el grupo Nutresa, cada que queda una vacante o que se abre, se revisan los cargos para identificar si el cargo está mal diseñado, si está sobrecargado de responsabilidades o funciones, si está dentro de los objetivos misionales de la organización, si es un cargo que se puede fusionar con otro cargo y lo puede desempeñar una persona de su rol que ya esté trabajando en la organización. Siempre en Nutresa, en el grupo Nutresa, antes de iniciar un proceso de elección, con el cliente interno que abre el proceso de selección, se revisa el perfil de cargo. Por ejemplo, Fabián es jefe de un grupo de comerciales. Se le abrió la vacante de un vendedor o un asesor comercial porque una persona de su equipo renunció. Entonces él va y hace la solicitud del proceso de selección a el área de gestión humana de su empresa y con la persona encargada de gestión humana deben revisar nuevamente el perfil de cargo que van a seleccionar. Eso es claro, es un punto de partida. ¿Sí? Entonces, teniendo como punto de referencia que lo estratégico son los cargos bien diseñados dentro de la organización, nos damos cuenta que el proceso de selección debe ir en dos vías. Encontrar el candidato adecuado y tener el puesto adecuado para ese candidato. ¿Listo? Entonces, ahora miremos los efectos. Ahorita estábamos viendo
las ventajas de tener un muy buen proceso de selección. Ahora miremos los gastos que trae una mala contratación. Esto aparece también en su libro de selección de personal de Mónica González Merino. ¿Qué pasa cuando tenemos un mal proceso de contratación producto de una mala selección? Hay caída en la productividad, hay pérdida de tiempo, hay costos de reclutamiento y entrenamiento, efectos negativos en la relación con el cliente, pérdida de confianza en los empleados y disminución de las ventas. Miren toda la cadena de valor que afecta un mal proceso de selección y contratación al interior de una organización. ¿Les ha pasado o tienen algún caso cercano en sus empresas relacionado con este tema? Sí, principalmente es que, pongamos, cuando se contratan las personas, después de la inducción, ya renuncian, entonces ahí está, que se perdió todo lo de los exámenes, todo el proceso de capacitación. Exacto, entonces ahí hay que revisar muy bien, María, qué está pasando en toda esa cadena del proceso de selección, desde el diseño del cargo, que se abre una brecha luego de que la persona pasa su proceso de inducción. Entonces, muy interesante lo que estás diciendo de cara a que ya tienes una tarea y es empezar a revisar qué está pasando en ese proceso de provisión. A Mari le pasa que los gastos son tan grandes que tiene la empresa que hacer entrenamiento por fuera de la ciudad. Muchas veces uno se engaña con la persona porque muestran algo distinto. Muy bien lo que dices, y precisamente vamos a aprender a hacer procesos de selección por competencias, Mari, para que tengamos más habilidades al momento de hacer una entrevista. Manu también nos dice los gastos tan grandes que tiene la empresa que hacer por fuera de la ciudad en términos de entrenamiento. Mauricio dice, sí, recomendado sin importar si aplica o no aplica. Esto que está diciendo Mauricio es clave, porque pasa mucho cuando se abre una vacante en una empresa. La empresa tiene dos opciones, si hacer el proceso de reclutamiento, o tres más bien, si hacer el proceso de reclutamiento externo, o sea, ofrecerlo para traer talento nuevo a la organización, o interno, ofrecerlo a los empleados de la empresa, o lo puede hacer mixto, o sea, tanto para personas de afuera como para empleados de la organización. No pasa nada, no hay ningún problema en que tengamos referidos, recomendados. Lo importante es que esa persona que vamos a entrevistar, porque fue referida por mi amigo o el amigo de la prima hermana del cuñado del mocho, verdaderamente cumpla con el perfil del cargo, ¿sí? Y que ese perfil se pueda ajustar a lo que requiere la organización una vez sea contratado. ¿Sí? Puede ser un referido, no hay ningún problema, pero hay que hacerle el proceso tal cual para identificar si su perfil cumple con lo que la organización espera. Y muchas veces caemos por hacerle el favor a un amigo o porque el amigo pues está pasando por una situación muy difícil o por un cruce de favores, ¿cierto? Pero no pasa nada en recibir el referido, lo importante es aplicarle muy bien el proceso de selección. ¿Listo? ¿Les ha pasado, por ejemplo, que van a un restaurante y ustedes se dan cuenta cuando el mesero es nuevo? ¿Cómo es un mesero nuevo en un restaurante? No Como conoce bien como el nervioso, producto. exacto, no conoce bien la carta, no conoce bien el producto, pregunta todo, dice, espéreme un momentico, yo voy y verifico, de pronto es un poco desatento, ¿sí? ¿Será que todos los clientes que lleguen a ese restaurante podrán entender o identificar que es una persona nueva que está aprendiendo y tener la paciencia pero también puede estar muy activo, exacto? Pero ¿será que si comete un error y eso, siempre encontrará clientes pacientes que comprendan que está en un proceso de aprendizaje, de adaptación al restaurante?
No siempre va a pasar. Sí los hay, pero no siempre va a pasar que encuentre los clientes comprensivos, compasivos, que entiendan que está en un proceso de aprendizaje, de adaptación, ¿cierto? Y si en ese restaurante hay una alta rotación de personal, porque abusan en términos de horas extras, porque no pagan lo que es, porque hay alto riesgo en la cocina de accidentarse, porque el jefe no trata bien a sus empleados. Entonces, exacto, o hasta los mismos compañeros. Entonces, ¿qué va a pasar con la imagen del restaurante? ¿Sí? Entonces, miren lo clave, no les dan propina, exacto. Entonces, miren lo clave. Si desde el principio, en ese proceso de selección, logramos mitigar al máximo que esa persona vaya a estar nerviosa, que esa persona, desde la inducción y la selección, logramos identificar al máximo que tenga competencias de orientación al servicio, orientación al cliente, que tenga habilidades de comunicación efectiva, que sepa dar respuestas rápidas. Si desde el principio todo eso se tiene identificado y sorteado, pues cuando ya estén en el terreno de acción, pues va a ser mucho más sencillo para este nuevo empleado. Entonces, miren todas las ventajas o desventajas que puede tener un proceso de selección en la organización. Entonces, ahí lo vamos viendo como en casos cercanos a lo que nosotros vivimos, ¿sí? O, por ejemplo, hace poco, una empresa de litografía ubicada acá en Sabaneta está en su estrategia de internacionalización en Perú. Y se dieron cuenta después de 2 años que los peruanos preferían ser atendidos por personas peruanas, pues de su misma nacionalidad, y no por colombianos, ¿sí? Entonces, al principio empezaron a contratar a ojo, como, ay, este peruano nos cayó bien, ¿cierto? Y lo contrataban, y resulta que terminaron perdiendo muchísimo dinero porque finalmente estas personas no tenían la competencia que la empresa necesitaba para hacer procesos de venta o cierre de venta. Y lo que tuvieron que hacer fue contratar una empresa tercera peruana en temas de reclutamiento y de gestión humana para que ellos les diseñaran el perfil de cargo y les ayudaran con el proceso de selección de un peruano para su plantilla de personal. Entonces, miren las decisiones que a veces a la ligera tomamos por no darle la importancia que se merece el proceso de selección en una organización. Entonces, finalmente, ¿cuál es la clave del éxito de un proceso de selección? Pues promover el ajuste de la persona y promover el ajuste de la empresa. Entre más se parezcan los valores de la persona a los valores de la organización, pues más fácil va a ser su proceso de adaptación. Por ejemplo, es una empresa a la que le gusta mucho y promueve el trabajo en equipo. Es uno de sus principales valores y casi no hay oficinas sino ambientes de trabajo en donde hay que trabajar mucho con el otro. Y resulta que la persona que se está entrevistando es una persona que prefiere pasar la mayor parte del tiempo solo o sola, que casi no tiene amigos, que se le dificulta socializar. Va a ser para esta persona más fácil el proceso de ajuste a la empresa. No, exactamente. No va a ser. No va a ser tan fácil el proceso de ajuste porque la empresa necesita una persona que comparta sus valores y uno de ellos es el trabajo en equipo. ¿Sí? Yo tengo ahí una pregunta. Sí, Víctor, adelante. Profesora, mira, dijéramos pues que en esto de ajuste y desde la misma selección, pues aunque se busca el candidato adecuado para el cargo adecuado, pues no todos los seres humanos encajan al 100% en el perfil, ¿cierto? Entonces, fue un ajuste porque se decidió vincular de pronto al que mejor cumplía con el por un lado, pero a mí me queda la inquietud. ¿Y cuáles son los mínimos que se debe cumplir para poder pasar al ajuste?
¿Cómo definir esos mínimos? Esos mínimos, excelente. Pueden haber mínimos conductuales en la conducta pues, de la persona o mínimos de conocimiento, pero ¿cómo se establecen esos mínimos para poder decir, sí, Excelente lo pregunta. paso y me lo llevo a ajuste? Excelente pregunta la que haces, Víctor. Para eso es muy clave el concepto de competencia. Acá alguno nos puede explicar qué es una competencia en términos laborales. ¿Qué es una competencia? Algo que Pues, me hace sobresaliente. Algo que te haga sobresaliente, ¿ok? Algo que te haga sobresaliente. Un poquito más, ¿quién más nos aporta a qué es una competencia? Son habilidades, ¿no? Son habilidades, muy bien. Entonces, algo que me haga sobresaliente es una habilidad, es una experiencia. Ok, entonces, vamos por buen camino. Habilidades y aptitudes, excelente. Entonces, una competencia, ojo a esto, tomen nota, una competencia está integrada por 3 dimensiones. Una dimensión de conocimiento, otra dimensión de habilidad y otra dimensión de motivación, ¿sí? Por ejemplo, una competencia puede ser la negociación, la capacidad de negociar. ¿Cuál es el nivel de conocimiento en términos de negociación? Conocimiento sobre el producto, conocimiento sobre el servicio, conocimiento sobre... ¿Cómo, perdón? Del cliente. Del cliente, exacto. En la habilidad, ¿qué habilidades deberá tener una persona para ser un buen negociador? La capacidad de comunicarse, el discurso, la capacidad de escuchar al cliente, de comunicarse efectivamente con el cliente, de atender las necesidades del cliente, de ser oportuno con el cliente. Esas son habilidades para la negociación. Y en términos de actitud, a una persona que tenga la competencia de negociación, pues le debe gustar la interacción con el otro, le debe motivar cerrar negocios, le debe motivar alcanzar el logro a través de una negociación, ¿sí? Entonces, en el mínimo de ajuste o para mitigar esas brechas, la persona que está haciendo el proceso de selección debe empezar a identificar para este cargo qué será lo más importante. Que tenga el conocimiento, que eso es innegociable, que tenga la habilidad o que tenga la actitud o que tenga las 3. ¿Qué será más importante para el cargo? Que tenga las 3. O que tenga las 3, pero por ejemplo, hay veces que la persona tiene muy buenas habilidades y tiene muy buena actitud, pero todavía no tiene todo el conocimiento. La empresa dice, no, lo pasamos y en ese ajuste, le ayudamos en un plan de desarrollo para que mejore en el conocimiento. O por el contrario, tiene el conocimiento y tiene las ganas, pero no ha tenido la experiencia. Por ejemplo, tiene el conocimiento y las ganas para trabajar en procesos de selección, pero nunca ha hecho procesos de selección. No importa, le podemos dar un tiempo para que se desarrolle y nosotros lo acompañamos en ese proceso. Ahí es donde las organizaciones en ese proceso de continuidad diseñan planes de desarrollo y acompañamiento. El proceso de selección no termina cuando la persona está contratada, continúa luego para seguir promoviendo ese proceso de ajuste. Lo que le puede faltar es la actitud. Entonces, ahora inclusive chicos, para las organizaciones puede pesar más la actitud y el manejo emocional que hasta las habilidades y el conocimiento. Entonces, ahí es donde ustedes dentro de los procesos de selección, cuando empiecen a identificar las competencias claves, deben negociar, bueno, ¿qué es más importante para este cargo? Que tenga el conocimiento para desempeñarlo, que tenga la habilidad, que tenga la actitud, que tenga las 3, que haya una combinación, ¿cierto? Entonces, ese tipo de análisis es el que nosotros debemos hacer. Les voy a poner un ejemplo claro.
Resulta que Mauricio está liderando un proceso de selección para un cargo de vendedor, ¿sí? El vendedor va a ofrecer servicios en temas de seguros de vida, ¿sí? Resulta que no se los va a poner con servicios. El vendedor va a ofrecer productos en temas de material publicitario, ¿ok? Entonces resulta que tiene dos candidatos. Un candidato, cuando le dicen, venga, cuénteme una experiencia en la que usted haya cerrado exitosamente una negociación con un cliente. ¿Y qué estrategias utilizó para cerrar esa negociación? El candidato número 1 responde lo siguiente, ojo a esto. Ay, buenas tardes, señor Mauricio. Mire, una vez yo tuve un cliente muy difícil que me estaba pidiendo rebaja y yo le decía que nuestros productos no se podían rebajar por la calidad y trataba de que él mirara temas de costo-beneficio. Finalmente, para yo poder cerrar la negociación, le dije que le iba a dar un descuento del 15%, porque me di cuenta que la competencia le estaba ofreciendo un descuento del 10%. Fui muy atrevido, porque cuando fui a la planta de producción y revisé el proceso con el jefe de producción y la niña de cotizaciones, me dijo que el máximo que podían hacer era un descuento del 10%. Entonces después me tocó maquillar la cotización y decirle al cliente que le había dado un 15% de descuento cuando en realidad el descuento fue el 10%, pero finalmente logré cerrar la negociación y es un cliente muy bueno que tiene la empresa actualmente, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta del candidato número 1. Ojo, respuesta del candidato número 2. Ay, venga, yo la verdad no he tenido mucha experiencia cerrando negociaciones porque lo mío era más activaciones de marca y lo que hacía era ofrecer el producto, ya después yo lo remitía a otros vendedores. Pero si yo tuviera que cerrar una negociación, lo primero que haría sería conocer muy bien al cliente, conocer muy bien mi producto e irme a hablar con el jefe de producción para saber hasta dónde yo puedo hacer un descuento, para saber si esa puede ser una carta con la que yo juegue al momento de negociar con el cliente. Si él me pide rebaja, que yo ya sepa hasta dónde le puedo rebajar. Y antes de eso, saber cuál es mi competencia y qué le está ofreciendo la competencia o qué le puedo ofrecer la competencia a mi cliente. Irme bien preparado. Eso lo tendría en cuenta para poder hacer una buena negociación. ¿Qué piensan ustedes de esos dos candidatos? El segundo. ¿Quién tiene la competencia más desarrollada? El segundo. El segundo. El segundo, ¿por qué? Porque se preparó y primero investigó como al cliente y sobre la competencia que también le estaban ofreciendo. Tiene Eso. Ok, entonces, porque tiene actitud y en ese caso la actitud pesaría más que su habilidad, porque todavía no ha desarrollado mucho. Y el conocimiento. Y el conocimiento, ¿sí? Mauricio Y no tuvo necesidad de engañar al cliente. Y no tuvo necesidad de engañar al cliente. Muy interesante lo que está pasando ahí, porque Mauricio dice, el primero por arriesgar y ganar un nuevo cliente, pero entonces no se nos olvide que hay un tema en juego que es la ética. Exacto, los valores y la ética profesional. Entonces nosotros cuando estemos en un proceso de selección por competencias, también debemos detectar en las respuestas y en las actitudes del cliente ese tipo de situaciones. ¿Qué pasará? El candidato 1 puede ser un hombre muy orientado al logro y que pese a lo que sea, a toda costa va a alcanzar sus objetivos. Pero ¿será que esta vez arriesgó y modificó las cotizaciones, ¿cierto? Pero ¿qué pasará después cuando se enfrente a un desafío más grande, por ejemplo? ¿Sí? Los valores de esta persona sí estarán alineados con los valores de la organización, por ejemplo. ¿Sí? A Mari no le gustó ninguno de los dos candidatos. ¿Por qué no te gustaron ninguno de los dos candidatos?
Hola. El primero por el tema de los valores. Ujú. Sí. Ok. Y el segundo porque depende aún mucho de la empresa para tomar decisiones. Ok. Entonces, miren tan interesante el análisis que aquí rápidamente estamos haciendo a través de este ejemplo para introducir el tema de competencias y cómo a través del proceso de selección, para ir cerrando la respuesta a Víctor, yo empiezo a identificar qué es lo negociable, qué se puede ajustar luego de la contratación o qué cosas son innegociables. Puede que para este cargo de vendedor definitivamente la persona deba tener las tres cosas desarrolladas en sus competencias: el conocimiento, la habilidad y la actitud sobre todo desde los valores, y que no sea negociable, así como la postura que tiene Mari. Pero eso debe ser previo al proceso de selección, lo debe saber el área de gestión humana y el cliente interno de la empresa que está solicitando la vacante. ¿Qué es lo negociable? ¿Qué es lo mínimo negociable? ¿Y qué es lo que se puede ajustar luego con el acompañamiento para la disminución de brechas con el perfil y el cargo? ¿Sí va quedando más clara tu respuesta, Víctor? Sí, cómo no. Muchas gracias. Supremamente claro y amplia la explicación. Súper. Entonces, acuérdense lo que veíamos hace 8 días. Siempre hay que cuidar 3 derechos fundamentales en los candidatos ante un proceso de selección. Cuidar que la persona no sufra discriminación, respetar siempre su dignidad y cuidar o Y la velar su intimidad. derecho a la intimidad. Eso debe ser súper clave al momento de nuestros procesos de selección. Y por otro lado, sobre todo aquí que hay comerciales, personas que trabajan desde el mercadeo, la oferta de empleo es una estrategia comercial, ¿sí? Tanto interna como externamente. En lo que se publican las vacantes a través de los diferentes medios o canales, es una oportunidad para la marca o para la empresa mostrarse. Sí, entonces también hay que tener mucho cuidado con cómo se publican las ofertas y qué se publica en ellas. Listo. Bueno, esto todavía no lo vamos a abordar. Profe, un ejemplo que quería aportar ahí, pues algo que me Sí. parece muy maluco en cuanto a las ofertas que hacen, por ejemplo, algunos portales, es, supongamos, un cargo comercial y que Ujú, coloquen un requisito ahí o que la persona sepa trabajar bajo presión, ujú. que eso es realmente pues algo que uno como un buscador de empleo realmente no le va a encantar. O al momento de uno ir a una entrevista que le digan que se trabaja bajo presión, pues realmente eso desanima también al aspirante. Claro, total. Y eso me da paso para mirar también principales problemas que pueden surgir al realizar una publicación inadecuada o una publicación, o al no realizar un proceso de publicación adecuada. Puede que la oferta sea ineficaz porque realmente no estamos llegando al público que queremos llegar. Puede que el perfil no sea claro para la persona, que sea ambiguo, que haya demasiada subjetividad, que se proyecte una mala imagen de la empresa. Por ejemplo, mucho ojo cuando publican cosas de capacidad de trabajo bajo presión, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan de eso? Eso le da a uno una idea de cómo se va a trabajar en esa organización, ¿o no? Sí, claro, va a ser, pues, desde el inicio va a mostrar que va a ser, ¿cómo Ujú. me explico? Desde el Ya, desayuno se sabe lo que va a ser la comida. eso ya se Sí, previene uno. Ajá. Profesora, también el caso es cuando pues, colocan que tenga tantos años de experiencia, pues en el caso de aquellas personas que nunca han tenido una experiencia, o sea, laboralmente, pero tienen los conocimientos, las actitudes, eso a veces también priva mucho de que las personas pues puedan optar por conseguir un empleo.
porque tiene que estar sujeto a que tenga tanta experiencia y yo digo, ¿cómo hace uno cuando realmente nunca ha trabajado, pero ya tiene su cartón profesional? Claro. ¿Sí? Eso es lo que de pronto ahí se debe de modificar esa parte Muy bien. Excelente lo que mencionas, Jason. Y ahí bien, volvemos al tema que mencionábamos ahorita, que comentábamos ahorita. Por eso es súper importante identificar claramente en ese cargo las competencias y saber qué es negociable para la organización en términos de ajuste y qué no es negociable. Por ejemplo, hay cargos que definitivamente sí no requieren una negociación sobre el tema de la experiencia. Por ejemplo, un director general de una organización que va a llegar a dirigir 75 personas, por ejemplo, pues ahí sí no será tan negociable el tema de la experiencia en términos de dirección de personas, porque no puede llegar a desarrollar la competencia mientras tiene una cantidad de problemas desde lo estratégico, desde lo financiero, desde los costos, desde los proyectos, ¿cierto? Ya deberá traer la experiencia de dirección de personas con un mínimo de años, ¿sí? Pero otro cargo que no lo requiera, pues ahí es donde se puede negociar el tema de la experiencia por los conocimientos y la actitud, ¿sí? Entonces, gracias por el aporte, Jason. Muchas veces se requiere la experiencia y es importante según el cargo, ¿sí? Lo que hablábamos, Mari, muchas gracias. Entonces, vamos a ir dejando este tema o esta explicación teórica por un momento para que dediquemos 5 minutos a un ejercicio por grupos, ¿sí? Entonces, les doy 3 opciones de temas para trabajar. En este momento somos 11, pues hay 11 compañeros conectados. Van a haber grupos de 2 y uno de 3, ¿sí? ¿Qué van a discutir? Van a discutir con base en lo que conversamos hoy, en un proceso de selección que hayan participado, qué elementos identifican de lo que hoy hablamos. Por ejemplo, yo participé en un proceso de selección que identifico que estaban buscando competencias o que tuvieron en cuenta mi experiencia o que tuvieron en cuenta mi hoja de vida. Seamos críticos con algún proceso de selección en el que hayamos participado. ¿Qué cosas se encuentran positivas o qué cosas mejorarían de ese proceso de selección desde lo que hemos conversado ahora? Empezando por el cargo, el perfil de cargo y por cómo se manejó el proceso de selección. Entonces, 5 minuticos para que compartamos con los compañeros las experiencias que hemos tenido y ya yo vuelvo y ya los llamo al grupo. No, Fabi, los voy a repartir aleatoriamente, ¿sí? Para que se conozcan e interactúen con otros compañeros. Listo. Somos... Listo. Van a quedar 2 o 3 participantes por sesión, ya les va a llegar una invitacióncita para que se unan a esa sesión y conversan sobre procesos de selección en los que han participado, qué cosas positivas, negativas o aspectos por mejorar identifican de acuerdo a lo que hemos abordado hasta ahora. Listo. Entonces 5 minuticos para la discusión. Profe, los grupos nos van a llegar a qué, al chat. Sí, ahí les llega la invitación, ya les debió haber llegado. Cerrar esta segunda videoconferencia, ¿quién nos quiere contar la experiencia de algún compañero en algún proceso de selección? Profe, yo quería compartir con el mío. Sí. Alguna vez, pues hace como 2 años, más o menos, 2, 3 años, estuve en un proceso de selección pues en Isagel. Y el proceso de selección era por competencias, y era algo así como lo que contamos ahorita, que es basado pues como las personas que lo fueron
situaciones y pues a ver uno cómo reacciona, cómo resuelve la situación. Entonces, pues era muy claro porque o sea, para el candidato me parece que es un poquito complicado porque todas las situaciones parecen estar en contra de uno. También es para mirar el tema de la actitud. Acuérdate que una de las dimensiones que componen las competencias es la actitud y la motivación. Y la actitud implica tu control emocional, implica tu capacidad de respuesta ante esos momentos. Uh-huh. Sí, pero la verdad se siente pues como bastante presión, sobre todo si te preguntan como cosas, por ejemplo, como, ay, cuando tuviste algún problema con una compañera, ¿cómo lo resolviste? Uh-huh. Es muy complicado porque uno quiere meter la pata en el momento. Claro, o sea que ya preguntas del tipo, háblame de tus cualidades y tus defectos, están mandadas a recoger en un proceso de selección, en una entrevista laboral, por ejemplo. Ya se basa más en hechos, en situaciones, en alguna situación problemática que enfrente el candidato en el momento. Ya vamos a ver esta semana que hay diferentes formas o estrategias para valoración de candidatos, como los llamados assessment center o centros de valoración, en donde pasa eso que nos explica Carolina. Se pone una situación, se simula una situación o un reto que tengan que enfrentar en el momento los candidatos, y así se pueden observar los comportamientos asociados a la competencia que estamos buscando en ese candidato. Uh-huh. Listo, profe, no, pues, o sea, pues como uno como candidato es bastante difícil, pero Uh-huh. ya pues uno cuando se facilita pues las cosas como para atinarle al candidato ideal. Claro, creo que ahorita era Mari la que decía, no, es que a veces es muy difícil porque las personas tienden a decir lo que no son. Entonces, en lugar de tener preguntas como, háblame de tus cualidades y tus defectos, ¿qué le traerías a esta organización? ¿Cierto? Porque ahí hay mucho lugar para la imaginación, pues es más preguntar por la competencia. Si yo quiero que la persona tenga una alta orientación al logro, pues le voy a preguntar por momentos difíciles que tuvo que atravesar al momento de alcanzar una meta y cómo lo resolvió. Le tengo que preguntar por los logros que ha alcanzado en su vida personales y profesionales y qué hizo para alcanzarlos, o cuál fue la situación más difícil que enfrentó tratando de alcanzar ese logro, por ejemplo. Entonces, es centrarnos en la competencia que se quiere, que se requiere para el cargo y mirar o identificar si la persona cumple con el perfil. ¿Sí? Es un asesor comercial, entonces requiere mucho la comunicación efectiva. Entonces vamos a mirar cómo es su comunicación a través de preguntas que nos lleven a identificar esa competencia o a través de situaciones en las que pongamos al candidato a identificar esa competencia. ¿Cómo se identifican las competencias? A través de comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, algo muy sencillo, ¿cómo se adquiere la competencia de hablar en público? Hablando en público, ¿cierto? Entonces, si yo voy a contratar a un profesor, por ejemplo, pues ¿a qué le voy a exponer? A una situación en la que va a dar una clase para saber qué tan desarrollada tiene su competencia de hablar en público o manejo de grupos, ¿cierto? Porque es a través de los comportamientos que se podrá evidenciar. Y estos elementos hay que tenerlos en cuenta para la siguiente actividad que ustedes van a diseñar con base en este perfil que crearon hasta hoy, la entrevista por competencias y ese juego de roles que van a hacer para la semana entrante. Yo aspiro más tardar mañana al final de la tarde teniéndoles las retroalimentaciones de sus perfiles de cargo para que hagan los ajustes y con base en eso en la continuidad a la segunda actividad. ¿Listo? Profe, yo aporto también.
Sí, Fabián, adelante. Bueno, en cuanto a algo positivo que quiero resaltar, pues de la tía que nos colocaste acá en equipo, le compartí a las compañeras, por ejemplo, en la empresa en la que yo estoy, que es EduHat, es para que conozcan un poco, es una empresa que es como una filial, por decirlo así, de la Universidad CEIPA. Entonces, trabajamos para CEIPA y el cargo que yo conozco más es el cargo de asesor comercial. Entonces, algo que se ve muy positivo en el proceso de selección para ese cargo de asesor comercial son los beneficios que le brindan a esa persona que está aspirando al cargo de asesor comercial. Entonces les contaba, por ejemplo, que tienen la opción de que obtienen un beneficio para estudiar en CEIPA a través de un descuento. También, por ejemplo, que el día del cumpleaños le dan un día de descanso. Eso es Que, atractivo para un candidato que está sí, buscando entonces ofertas laborales. Ujú. claro, las comisiones, todo eso ayuda a desarrollar lo que es la motivación en el empleado, porque nos permite que la persona desde el principio le den ganas de levantarse e ir a trabajar todos los días porque sabe que va a estar motivado por todos esos beneficios que la empresa le brinda. Excelente aporte el que haces y eso complementa un poco lo que yo les mencionaba ahorita de que el proceso de reclutamiento es un momento comercial para la empresa porque está vendiendo una imagen al candidato que va a enviar su hoja de vida. Si es un proceso de reclutamiento directo, directo quiere decir que yo voy a buscar los candidatos a través de portales de empleo, bolsas de empleo, cámaras de comercio. Yo voy a buscar el candidato, entonces que yo sea atractiva como empresa para ese candidato, o un reclutamiento indirecto es que publico la oferta y espero a que me lleguen las hojas de vida de manera pasiva, ¿sí? Entonces, vamos teniendo elementos técnicos. Reclutamiento directo es cuando yo como empresa voy a buscar a los candidatos a las bolsas de empleo, a las diferentes fuentes. E indirecto es cuando el candidato me busca a mí como organización a través de los correos electrónicos, de teléfono. Una empresa que se da el lujo de hacer mucho reclutamiento indirecto, por ejemplo, Google. A Google le llegan más de 1000 hojas de vida diarios por diferentes fuentes. Es poco lo que tiene que publicar, ¿cierto? Entonces, chévere lo que nos menciona Fabián, porque pues el reclutamiento es un momento de comercial en el que la empresa está proyectando su imagen ante los posibles candidatos. Súper. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Comentar? ¿No? Paulita. No, profe. Perfecto. Bueno, me encantó haberlos acompañado en esta segunda videoconferencia. Yo les subo el material al campus virtual. Estén muy pendientes de la sección de noticias porque por ahí pues se les seguirá publicando información de su interés. Espero más tardar mañana que cuenten con sus retroalimentaciones del perfil y si van teniendo dudas, inquietudes sobre los contenidos, sobre el parcial, sobre la siguiente entrega, escríbanme a través del foro de dudas e inquietudes, por el WhatsApp, por el correo electrónico. Listo. Ok, profe, muchas Bueno, gracias. gracias, Sí, profe. profesora. Ok, un abrazo Gracias. para todos. Bueno, Feliz que se Que noche. mejore. sigas mejorando, que sigas Ay, mejorando. Dale tu ay, salud. sí, ya voy mucho Bueno, mejor. chao, que se cuiden. Gracias. Bueno, Feliz Chao. noche, chao. chao. Chao, hasta luego.